Cordial saludo. Soy estudiante Vladimir Ahumada Blanco, licenciado en idiomas de la Universidad de Pamplona, magíster en gestión de la tecnología educativa, especialista en administración de la informática educativa, funcionario del Estado en la ciudad de Cartagena, distrito, y soy tutor bilingüe del Instituto Virtual de Lenguas INVIL de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Aspirante al doctorado en educación de la Universidad Experimental de los Libertadores. Voy a explicar el módulo 3 de Sociología de la Educación a la tutora y a todos, doctora María de la Paz Silva Batatina, correspondiente a mi infografía en políticas públicas, gobernanza, gobernabilidad, masificación de la educación y otros temas muy importantes. Empezamos con la temática de las políticas públicas, las cuales son acciones del gobierno emitidas por este que buscan dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Como señala Chandler y Plano, se pueden entender como un uso de la estrategia de recursos para aliviar los problemas nacionales del Estado. Las políticas públicas consisten en una combinación de leyes, regulaciones y acciones, resoluciones relacionadas directamente con un área específica del interés social o del político, con lo que pretende el Estado. Las políticas públicas se preocupan por el beneficio de la sociedad, de las personas de la sociedad, de los docentes, y todo eso conlleva y pretende que los docentes, por medio de las políticas públicas, mejoren la calidad de la educación, buscan que los docentes sean mejores en su parte educativa, en su formación, buscan la educación con calidad, niveles superiores. Por eso nosotros, como formadores y estudiantes, estamos en esta tarea. Sí, la educación y estos servicios educativos buscamos mejorarlo con nuestros estudios, con nuestros avances tecnológicos. Y hay allí las políticas públicas, en las cuales interviene el Estado, la persona de la comunidad y otros entes. ¿Qué entendemos por gobernabilidad? Gobernabilidad, por lo tanto, es la manera como se relacionan los gobiernos y la ciudadanía bajo principios de garantía, derechos humanos fundamentales como la libertad política y la participación en las decisiones públicas sin dejar a nadie atrás. Esos son la gobernabilidad. Como también la afirma Michael Kopech en el 2001, propone un acercamiento similar que es mencionado por Franz e incluido por Camus en una compilación de sistemas de gobernabilidad, como el grado en el cual el sistema político institucionaliza el proceso en el cual las organizaciones y los procedimientos adquieren un valor y la estabilidad. Aquí tenemos un cuadro en el cual debemos tener en cuenta lo siguiente. La gobernabilidad está conformada por la soberanía, la gobernanza y la democracia de una ciudad, al igual que la gobernanza y el desarrollo económico de la ciudad o de un país, lo cual motiva a la gobernanza multinivel, a la gobernanza de coordinación horizontal y a la gobernanza de participación pública de todo Estado. Por consiguiente, en este módulo tenemos por concepto masificación de la educación. ¿Qué es la masificación de la educación? Se refiere a la importancia de la educación por parte de la sociedad, los organismos internacionales, la normatividad y los planes nacionales que desarrollan los planes decenales, que convirtió en un asunto recurrente. Sin embargo, su desarrollo no ha logrado disminuir las desigualdades de las personas, inquietudes e injusticias sociales. Por lo tanto, la misión que considera la educación es un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de los colombianos y la creatividad que puede liberar a través de ciertos artes, asegurando el proceso social y la cultura de un país. Estamos en un país desigual. Colombia es un país desigual. Imagino que Venezuela también, otros países de Latinoamérica. Por tal motivo, necesitamos culminar y mejorar estas políticas públicas, esta parte de gobernabilidad, para que todos seamos personas y tengamos todos el mismo nivel educativo y la misma formación y los mismos derechos como funcionarios, ¿verdad? Entonces, tenemos hoy, como la firma la UNESCO, lo que ha venido acompañado de la transparencia de los gobiernos, sus costos, las familias, como lo afirma el señor,
En la UNESCO, las pobres apenas tienen la oportunidad de cursar la enseñanza postsecundaria en los países de ingresos bajos colombianos a la UNESCO. Continuamos en nuestro módulo, que es el populismo. Populismo es, desde la etimología, el sufijo que denota, ¿cierto? Denota una doctrina que cumple con un movimiento, un colectivo, a una actitud desde lo individual a lo particular. Entonces es un movimiento orientado a favorecer al pueblo, a un pueblo que se basa en una pirámide social. Por lo tanto, lo afirma Alberto Schlesinger, como concepto se entiende como la posibilidad que tienen los individuos de la comunidad de tomar de una manera espontánea la autodeterminancia en las decisiones que lo conduzcan a un bienestar, es decir, a la plena satisfacción de sus necesidades. Finalmente, entendemos que el populismo, desde la etimología, el sufijo denota a la vez una doctrina o una escuela de movimientos desde lo colectivo a la actitud, desde lo individual a lo particular, con base a una pirámide social. Cuando se presentó la pandemia en el año 2020, la educación tuvo una transformación. Eso llevó a la virtualización de la enseñanza. Muchos de nuestros estudiantes aprendieron diferentes modalidades de aprendizaje, aprendieron a utilizar el Zoom, profesores, docentes que de pronto no tenían esa habilidad, tuvieron esa particularidad. Estudiantes aprendieron a usar Meet, aprendieron a trabajar de manera remota, haciendo encuentros sincrónicos y asincrónicos. Pese a la falla y a las tantas lamentaciones y las dificultades que tuvimos, una de las ventajas de esta parte fue que los docentes se apropiaron de la educación en cada uno de sus países y tomaron la virtualización de la enseñanza, la cual es como un fenómeno que se actualiza a los métodos educativos cuyas posibilidades se ven ampliadas con el uso de las TICs, pero también se mantuvieron de manera económica y cultural que rebasa el ámbito de la educación escolar. Aquí observamos unas imágenes donde podemos ver a los estudiantes estudiando de manera remota. Según Rama 2012 y Paula Baza, que la virtualización de la educación tiene los siguientes criterios. ¿Cuáles son? Representa la virtualidad en procesos y objetos que conciben a la presencialidad y que se asocian a una actividad de enseñanza y aprendizaje de la investigación y gestión. El aprendizaje mediante la interacción e inscripción de los cursos electrónicos, consulta de documentos en una biblioteca electrónica de comunicación con estudiantes y docentes. La alteración de las tradiciones relacionadas con profesor, estudiante, libro, documento, usuario. Muchos docentes se apropiaron de este conocimiento virtual, aprendieron, aplicaron, trabajaron con los estudiantes de manera fuerte y con sus propios recursos desde la casa, exponiendo sus familias, exponiendo todo, sacrificando tiempo, dinero, y lo cual se ve reflejado en una cultura que se apropió cada uno de los formadores de esta educación en Colombia y en cualquier parte del mundo. Este proceso de virtualización es un proceso el cual tuvo como tratamiento la comunicación mediante las computadoras de datos e informaciones de otros conocimientos. Lo que produjo durante la pandemia la virtualización, el modelo de educación virtual. Por lo tanto, la mayoría de las instituciones no está implementando una modalidad educativa virtual. En un sentido amplio, se están desarrollando clases remotas, eso fue lo que pasó, prácticas de la educación propias y escenarios analógicos. ¿Cómo planificamos por proyectos socioeducativos? La planificación de proyectos socioeducativos, por otra parte, son componentes curriculares centrales de un sistema educativo bolivariano. Su carácter es participativo y colectivo. Alude a los procesos de la escuela y la familia, la comunidad. Se debe realizar con el fin de formar un ciudadano que participe en una organización de aprendizaje en la escuela. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? Las etapas de un proyecto en cualquier entorno educativo son los siguientes. Deben tener en cuenta las siguientes características: análisis de la situación del problema educativo, selección del problema, la definición de los objetivos, justificación de este proyecto, análisis de la solución que se encuentra en dificultad o lo que debemos analizar, planificación de las acciones o realizar un cronograma de actividades para realizar un proyecto, especificación de los recursos humanos, materiales y económicos, la evaluación y el informe final. Teniendo en cuenta el módulo, culminamos con lo que corresponde a la aldea. La aldea es un pueblo con pocos habitantes que incluso puede carecer de jurisdicción propia. Se trata de un asentamiento que se desarrolla en un sector rural, por lo general alejado de otras poblaciones.
En la pandemia, en la educación, vimos que muchos estudiantes se conectaban de manera remota con muchas dificultades. Lo hacían con su telecomputador, buscaban la manera de llegar a las clases de los docentes, de apropiarse de ese conocimiento. En estas aldeas donde nosotros encontramos gente con vulnerable a este tipo de conocimiento, vulnerable a este tipo de situaciones políticas y sociales, las cuales estamos trabajando y que los gobiernos deben buscar mejorar para que la educación llegue hasta cada uno de estos rincones donde nos encontramos. Hoy se asocia la aldea en un poblado de dimensiones muy reducidas, un crecimiento de población o de infraestructura que convertirá la aldea en un pueblo o otra entidad similar. Si un pueblo crece, se transforma en ciudad. Por lo tanto, para culminar este proyecto de sociología y encararte a las políticas públicas, los gobiernos actuales deben crear unas políticas públicas con una fundamentación tecnológica, educativa, buscando y propender el futuro de nuestros educandos, que los educandos se formen de manera actual, que tengan las herramientas para trabajar, que se formen políticas públicas en las TICs para mejorar todo el sistema educativo, políticas públicas desde lo social, que se formen proyectos los cuales nos ayuden a fortalecer cada uno de estos proyectos y llegar a cada uno de estos territorios en cualquier lugar del mundo. Excelente tema, excelente situación. Estoy de acuerdo con crear una política pública de educación y de transformación de una sociedad. Políticas públicas que ayuden a los estudiantes, a los docentes a formarse cada día más, que sean beneficiados con este tipo de políticas para que ellos llevemos la mejor educación a cada uno de los estudiantes que nos rodean.